¿Y si la pornografía no fuera solo placer, sino una trampa espiritual mortal? Lo que parece inofensivo frente a una pantalla puede ser, en realidad, un portal invisible que encadena el alma sin que lo notes. Existe algo mucho más oscuro que el simple deseo. Una fuerza silenciosa que entra en los hogares, destruye familias y apaga la fe poco a poco. Pero hay una revelación olvidada durante siglos, capaz de explicar por qué millones no logran liberarse. Escribe en los comentarios: quiero la verdad oculta. Permanece conmigo hasta el final, porque la revelación final puede cambiar no solo tu mente, sino tu eternidad. ¿Realmente crees que la adicción a la pornografía, al alcohol o a las drogas nace únicamente de una debilidad humana? Muchos prefieren pensar que son solo malos hábitos, elecciones que podrían evitarse con suficiente disciplina. Pero, ¿y si esas prisiones tuvieran raíces mucho más profundas? ¿Y si, detrás de lo que llamamos placer, existieran cadenas invisibles que no solo controlan los deseos, sino que moldean pensamientos, emociones e incluso destinos? Lo que la sociedad insiste en tratar como diversión privada puede ser, en realidad, una guerra librada en lo más profundo del alma. Y en esa batalla, el campo de guerra no está solo frente a una pantalla o en una copa de bebida, sino en lo más íntimo del espíritu humano. Juan 8:36 declara: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta promesa lleva un peso que muchos subestiman. Si existe una verdadera libertad, significa que también existe una esclavitud real. No se trata de una metáfora poética, sino de una prisión concreta, aunque invisible a los ojos humanos. Y esa prisión no está hecha de hierro o de barrotes, sino de pensamientos repetitivos, deseos inflamados y vergüenzas ocultas. Muchos creen que pueden parar cuando quieran, que tienen el control de la situación. Pero el silencio de la madrugada, los accesos secretos a lo que los avergüenza, las promesas rotas a sí mismos prueban lo contrario. ¿Cuántos no han dicho: esta es la última vez, solo para caer de nuevo esa misma noche? La adicción, sobre todo la sexual, lleva una marca oscura. En diferencia de otros hábitos, toca algo sagrado, la pureza de la mente y del cuerpo. La pornografía no solo distorsiona lo que debería ser santo, sino que se infiltra como veneno en el alma. El placer momentáneo activa el cuerpo, pero encadena el espíritu. No es casualidad que, en tantas tradiciones espirituales, la lujuria siempre se haya descrito como una puerta de entrada a fuerzas demoníacas. Donde hay pornografía, hay aislamiento. Donde hay aislamiento, hay vergüenza. Y donde hay vergüenza, la fe se debilita hasta desaparecer. ¿Y si esa sensación de placer fuera, en realidad, el anzuelo de una trampa mucho mayor? Piensa en un pez que muerde un cebo sin ver el hierro escondido. Solo ve alimento fácil, no percibe que en segundos será arrastrado fuera del agua. Así también es la pornografía. Un placer barato, disponible en cualquier momento, que parece saciar pero que ata, consume y arrastra a aguas cada vez más oscuras. Muchos no perciben que, detrás de esa trampa, hay fuerzas que desean más que su atención, desean su alma. Los relatos históricos, tanto dentro como fuera de la tradición cristiana, apuntan a esta verdad. Los monjes antiguos advertían que las tentaciones de la carne no eran simples inclinaciones naturales, sino flechas lanzadas por un enemigo invisible. Los padres del desierto hablaban de visiones perturbadoras que llegaban en horas de oración, figuras seductoras que aparecían en sueños para distraer y destruir. Incluso en escritos apócrifos encontramos narraciones de ángeles caídos que enseñaron a los hombres a corromper la pureza a través del placer ilícito. Es como si existiera un pacto secreto, una estrategia maligna muy bien diseñada, usar aquello que el ser humano más desea para convertirlo en esclavo de lo que lo destruye. En la era digital, esa estrategia se multiplicó de forma aterradora.
Nunca antes en la historia de la humanidad el acceso al placer ilícito había sido tan fácil. Con un clic, en segundos, cualquiera puede sumergirse en un océano de imágenes y fantasías. Pero lo que parece libertad es, en realidad, una prisión de lujo. Las cadenas están escondidas tras la pantalla, invisibles, pero cada vez más ajustadas con cada repetición. Lo que comienza como curiosidad inocente se convierte en hábito, el hábito en compulsión, y la compulsión en un yugo espiritual casi imposible de romper. Los estudios científicos hablan de los efectos de la pornografía en el cerebro: exceso de dopamina, desensibilización, necesidad de estímulos cada vez más extremos. Pero lo que la ciencia no explica es el vacío espiritual que crece en el interior. Cada nueva imagen vista es como una piedra puesta sobre la fe. El corazón se vuelve pesado, la oración pierde fuerza, la conciencia se endurece. Poco a poco, el alma se acostumbra a la oscuridad y deja de anhelar la luz. Y ese es quizás el punto más peligroso, cuando la prisión ya no parece prisión, sino rutina. Las familias sufren en silencio. ¿Cuántos matrimonios no se han destruido porque uno de los cónyuges ya no veía a la persona real a su lado, sino solo la sombra distorsionada de lo que consumía en secreto? ¿Cuántos jóvenes cargan vergüenza en sus corazones, incapaces de abrirse incluso con líderes espirituales, porque creen que están solos en su lucha? La pornografía crea muros invisibles entre padres e hijos, entre esposos, entre líderes y liderados. El enemigo aprovecha el silencio y la vergüenza para mantener sus cadenas intactas. Lo que pocos perciben es que la pornografía no es solo una adicción psicológica o una falla moral, es un pacto espiritual. Cada vez que alguien se entrega a ella, abre una grieta invisible en su alma, permitiendo que fuerzas ocultas se acerquen. Es como dejar la puerta de la casa abierta en plena madrugada, sabiendo que ladrones rondan la vecindad. Tarde o temprano, algo entrará. Y lo que entra no viene a jugar, viene a robar, matar y destruir, exactamente como advirtió Jesús en Juan 10:10. Muchos que han intentado abandonar este vicio saben lo que es sentirse impotentes. No importa cuántas veces digan que será la última, siempre hay una fuerza que los arrastra de vuelta. Esa sensación de esclavitud es la señal más clara de que no se trata solo de voluntad humana, sino de algo más profundo, una batalla espiritual por la posesión del alma. Por eso tantos lloran en silencio, sintiéndose indignos de orar, de entrar a una iglesia o incluso de mirarse al espejo. ¿Y si esta batalla fuera parte de algo aún mayor? ¿Y si la pornografía no fuera solo un vicio individual, sino una estrategia global para debilitar familias, iglesias y naciones enteras? Piénsalo. Las sociedades fuertes se construyen sobre familias fuertes. Si destruyes la base, todo el edificio se derrumba. ¿Cuántos hogares se han quebrado por la infidelidad nacida del consumo secreto de pornografía? ¿Cuántos líderes espirituales han caído, escandalizando multitudes, porque llevaban en secreto cadenas que no pudieron romper? No es coincidencia, es parte de una guerra invisible, cuidadosamente planeada. Y aquí es donde muchos se engañan. Creen que pueden luchar solos. Pero quien intenta luchar contra cadenas invisibles con sus propias manos, descubre tarde o temprano que la carne es débil. Solo la fuerza del Hijo puede romper lo que los ojos no ven. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este versículo no es solo consuelo, es la llave. Es el recordatorio de que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que se alimentan de la vergüenza humana. La pornografía no es un pasatiempo inofensivo, sino un altar secreto donde millones entregan diariamente su pureza. Y frente a ese altar invisible hay fuerzas espirituales que reciben cada mirada, cada clic, como si fueran sacrificios ofrecidos en silencio. Pocos lo perciben,
pero cada repetición fortalece el pacto. El enemigo ya no necesita golpear la puerta. La puerta está abierta, y lo que entra por esa puerta no viene para quedarse quieto. Viene para marcar, esclavizar y destruir. Pero esto es solo la superficie. Si las cadenas invisibles ya se sienten en el corazón de quien lucha en silencio, imagina lo que ocurre cuando esas fuerzas encuentran terreno fértil. La pornografía, como un veneno dulce, se infiltra lentamente hasta dominar no solo hábitos, sino también la percepción misma de la realidad. El mundo empieza a parecer banal, la vida cotidiana pierde color y todo se vuelve dependiente de la próxima dosis de placer barato. Es en ese punto donde la trampa espiritual revela su verdadera profundidad. Ya no se trata solo de estímulo físico, sino de esclavitud del alma. No son pocos los relatos de personas que, al intentar abandonar este camino, se sintieron acosadas por pensamientos intrusivos, pesadillas repetidas y una angustia sofocante. Es como si una voz invisible susurrara constantemente: «Nunca serás libre». Ese eco se clava en la mente, alimentando la vergüenza y aislando aún más a la víctima. Esa es la táctica más cruel del enemigo: convencer al prisionero de que la puerta de la celda está cerrada para siempre. Sin embargo, la verdad es que la llave existe, aunque el enemigo la oculta bajo capas de miedo y mentira. Existe una historia poco conocida, compartida en círculos de oración, sobre un joven llamado Elías. Creció en un hogar cristiano, pero desde muy joven fue expuesto a imágenes que despertaron en él una curiosidad insaciable. Lo que empezó como algo ocasional se convirtió con los años en una prisión. Nadie lo sabía, pero Elías pasaba horas encerrado en su cuarto, consumiendo contenidos que lo alejaban cada vez más de la fe que había aprendido en su infancia. Oraba entre lágrimas, prometía a Dios que sería la última vez, pero el ciclo nunca se rompía. Un día, desesperado, aceptó participar en un retiro espiritual secreto, organizado por líderes que comprendían la gravedad de esta esclavitud. El lugar era sencillo, una casa apartada, rodeada de árboles y silencio. No había distracciones, solo oración intensa, ayuno y un estudio profundo de la palabra. Los primeros días, Elías sentía únicamente vacío, como si su mente estuviera bloqueada. Pero en la tercera noche, mientras oraba solo, algo sucedió. Relató haber escuchado pasos pesados en la habitación, aunque estaba cerrada por dentro. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y una sombra oscura parecía moverse en las esquinas. Su voluntad era gritar, pero la voz no salía. De pronto, las imágenes que había consumido durante años comenzaron a proyectarse en su mente, como si alguien las estuviera reproduciendo delante de sus ojos. Pero ahora no había placer, solo terror. Descubrió que cada escena era como una marca grabada en su alma, una marca que lo mantenía encadenado. En ese momento, entendió que no luchaba contra recuerdos, sino contra entidades que habían usado esas imágenes como portales. Cayó de rodillas, incapaz de soportar el peso de lo que veía, y lloró como nunca antes. Los líderes que lo acompañaban escucharon su clamor y corrieron hacia la habitación. Lo encontraron postrado, con el rostro en el suelo, murmurando: «No me sueltan, no me sueltan». Entonces uno de ellos, con voz firme, proclamó las palabras de Juan 8:36. «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Elías dijo que en ese instante sintió como si algo se rompiera dentro de él, como cadenas partiéndose en 1000 pedazos. La sombra desapareció, el aire volvió a la normalidad, y por primera vez en años pudo respirar en paz. Sin embargo, la liberación no fue instantánea en su totalidad. Durante meses siguió enfrentando sueños perturbadores, tentaciones súbitas y ataques de ansiedad. Pero aprendió a resistir con la palabra, a buscar fuerza en la oración y a confesar sus luchas en lugar de ocultarlas. Y cuanto más se exponía a la luz,
menos poder tenían las tinieblas sobre él. Su historia se difundió entre otros jóvenes, no como testimonio de perfección, sino como prueba de que la batalla era real y necesitaba armas espirituales, no solo disciplina humana. Este relato no es único. En diferentes lugares del mundo, pastores y líderes han compartido experiencias similares de personas que, al buscar liberación, se enfrentaron a realidades invisibles espeluznantes. No se trata de metáforas psicológicas, sino de experiencias concretas donde lo espiritual se manifestó de forma palpable. Hombres y mujeres describieron visiones, voces, sensaciones físicas de opresión, todo ligado a años de esclavitud, a la pornografía. El patrón se repite. Cuanto más profundo el vicio, más sombría la presencia que lo acompaña. ¿Y si estas manifestaciones no fueran delirios, sino señales de una red espiritual muy bien estructurada? ¿Y si, al consumir pornografía, cada individuo no estuviera solo alimentando un hábito, sino fortaleciendo estructuras malignas que se sostienen con la esclavitud humana? El apóstol Pablo ya lo advirtió en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que lo que muchos llaman falla moral es, en verdad, un enfrentamiento con ejércitos invisibles. Ese entendimiento lo cambia todo, porque si el problema fuera solo disciplina, bastaría con fuerza de voluntad. Pero cuando hablamos de fuerzas espirituales, nos enfrentamos a algo que supera la lógica humana. Por eso tantos intentan y fallan, lloran y recaen. Están peleando una guerra con armas inútiles. Necesitan algo mayor, la intervención de aquel que venció la muerte y el infierno. Sin embargo, existe un detalle perturbador que casi nadie menciona. Esas cadenas no se limitan al individuo. Cada vez que alguien se rinde a ellas, se abre una grieta que puede alcanzar a su familia, a sus hijos, incluso a generaciones futuras. Hay padres que no entienden por qué sus hogares viven bajo una nube de discusiones constante. Hay jóvenes que cargan una melancolía inexplicable, heredada de elecciones que nunca fueron suyas. El pecado secreto de uno deja cicatrices invisibles en muchos. Es como una maldición que se perpetúa, silenciosa, pero devastadora. ¿Y si la pornografía, además de ser una adicción devastadora, fuera parte de un plan para destruir el núcleo mismo de la sociedad? Piénsalo. Familias débiles producen individuos quebrados. Individuos quebrados forman comunidades frágiles. Comunidades frágiles dan lugar a naciones vulnerables. Un enemigo que desea dominar el mundo no necesita ejércitos si puede esclavizar corazones. Solo necesita mantener a las personas distraídas, anestesiadas y dependientes de placeres que las consumen por dentro. Es aterrador pensar que, mientras millones creen estar simplemente divirtiéndose, en realidad están alimentando fuerzas que buscan la ruina de sus almas. Cada clic es como un ladrillo en las paredes de su propia prisión. Cada secreto oculto es como una llave entregada en manos del enemigo. Y cuando menos lo esperan, ya no son dueños de sí mismos. Son marionetas de algo que ríe en la oscuridad, satisfecho con cada caída. Pero aún queda algo más sombrío, algo que no puede ser ignorado. ¿Qué sucederá cuando esta red espiritual alcance no solo a individuos aislados, sino a multitudes enteras? ¿Y si existiera un poder oculto alimentándose de esta esclavitud global, preparando algo mucho más allá de simples vicios personales? Y eso todavía no es el mayor misterio. Si hasta aquí hemos visto cómo la pornografía actúa como una cadena invisible que esclaviza a individuos y destruye familias,
Es necesario dar un paso aún más perturbador, comprender que esta prisión no es únicamente personal, sino parte de un movimiento espiritual mucho más grande. El enemigo nunca trabaja en escalas pequeñas, su ambición siempre ha sido dominar multitudes. ¿Y si aquello que hoy parece un simple vicio aislado fuera, en realidad, uno de los instrumentos más poderosos de control espiritual global? Mira el mundo que te rodea. Millones de personas dedican horas cada día a consumir imágenes que moldean su mente, su forma de ver al otro y hasta su capacidad de amar. A la generación actual la llaman conectada, pero en realidad debería llamarse encadenada. Nunca antes hubo tantas pantallas, tantas distracciones, tantos portales invisibles disponibles con un solo clic. Y nunca antes hubo tanto vacío espiritual. Esto no es coincidencia. La pornografía se convierte en una moneda espiritual. Cada clic, cada entrega, cada sí silencioso es como una ofrenda invisible. El que se alimenta de esta práctica no percibe que, espiritualmente, está fortaleciendo estructuras de dominio. Es como si existiera un trono oculto, edificado sobre los deseos humanos, sostenido por miles de millones de accesos secretos que unidos forman un altar global. Ese altar no tiene paredes físicas, no tiene sacerdotes humanos, pero consume diariamente la pureza, la energía y la fe de multitudes. Textos antiguos ya sugerían algo parecido. Escritos judíos hablan de ángeles caídos que enseñaron a los hombres a corromper la sexualidad, transformando algo sagrado en un arma de destrucción. En tradiciones cristianas hallamos advertencias de que, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará y que la impureza se multiplicará. Lo que parecía lejano ahora se cumple frente a nuestros ojos. La pornografía no solo enfría el amor humano, sino que destruye la capacidad de ver al prójimo como imagen de Dios. Reduce personas a objetos, corazones a estadísticas y almas a mercancías. Y lo más inquietante es que mientras millones creen elegir libremente lo que consumen, en realidad están siendo moldeados por fuerzas que desean algo más que su atención. Desean su eternidad. Cada nuevo contenido consumido no llena simplemente unos minutos vacíos, sino que cava más hondo el agujero espiritual en el que el mundo entero parece hundirse. ¿Cuántos líderes espirituales no han caído porque en secreto alimentaban este vicio? ¿Cuántos jóvenes con llamados poderosos no se desviaron, incapaces de romper con lo que consumían a escondidas? ¿Cuántos matrimonios promisorios no se desmoronaron antes de florecer porque el deseo ya estaba contaminado? El enemigo sabe que, si logra corromper la sexualidad, debilita todo lo demás. Porque la sexualidad toca no solo el cuerpo, sino también la mente, la identidad y el alma. Por eso tantos hogares se están desmoronando. Por eso tantas iglesias parecen perder poder espiritual mientras sus miembros se ahogan en silencio. Y por eso tantas naciones parecen encaminarse hacia el caos. La pornografía corroe en silencio el corazón colectivo, volviéndolo insensible, frágil y esclavizado. Pero existe una revelación aún más inquietante. El consumo de pornografía, cuando se observa a escala global, genera algo semejante a un campo espiritual. Como una red invisible que conecta a millones de personas entre sí, esta práctica crea una atmósfera de tinieblas que se extiende sobre ciudades, países y continentes. ¿Has notado la diferencia espiritual al entrar en ciertos lugares? ¿Has sentido ambientes pesados, opresivos, sin explicación lógica? Quizás no sea casualidad. Tal vez sean regiones donde el altar de la lujuria se ha levantado de forma tan intensa que su sombra cubre incluso a los inocentes. Esa red no solo esclaviza a individuos, sino que también influye en culturas enteras. Las artes, la música, los medios, todo parece estar impregnado de imágenes cada vez más sexualizadas. Lo que antes era tabú,
hoy es normal. Lo que antes escandalizaba hoy entretiene. Lo que antes avergonzaba ahora es exaltado como libertad. Pero esa libertad es solo otro nombre para la esclavitud. Aplaudir las cadenas no las hace menos cadenas. El apóstol Pedro advirtió que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ese devorar no es un acto instantáneo, sino una estrategia prolongada. El león observa, espera, acorrala a su presa. Y la pornografía es la huella de sangre que conduce a millones directo a su boca. Si esta red invisible sigue creciendo, ¿qué sucederá con la humanidad? Seremos una generación incapaz de amar con pureza, incapaz de formar familias sólidas, incapaz de resistir espiritualmente. Seremos una sociedad rota, entregada al caos, lista para ser manipulada por cualquier poder que se presente como solución. Y cuando ese poder surja, no llegará con cadenas visibles, sino con promesas de placer, comodidad y supuesta libertad. ¿Y si la pornografía no fuera más que el inicio de algo mayor? ¿Y si el vicio silencioso de hoy fuera la preparación para un encarcelamiento espiritual colectivo mañana? Algunos líderes espirituales creen que estamos presenciando señales proféticas, que esta esclavitud forma parte de un plan para llevar a la humanidad a un punto sin retorno. Porque si los corazones ya no pueden resistir lo pequeño, ¿cómo resistirán lo que está por venir? Lo más perturbador es que, detrás de todo esto, no vemos rostros. No hay un nombre humano claro, no hay una organización única. Solo sombras, voces, influencias sutiles que se esparcen como humo. Es como si existiera un pacto secreto sosteniendo este imperio invisible, y cada persona que se rinde a la pornografía refuerza ese pacto sin darse cuenta. Pero pregúntate, si tantos ya sienten el peso de una simple pantalla, ¿qué ocurrirá cuando las tinieblas muestren su verdadero rostro? Si los vicios individuales ya esclavizan, ¿qué será de una esclavitud global? La verdad es que hay algo aún más oculto, algo escondido durante siglos, que está a punto de ser revelado. Una verdad que no solo explica por qué millones no logran liberarse, sino que señala el destino espiritual de toda la humanidad. Existe una verdad prohibida que puede cambiarlo todo. Desde el principio escuchaste que la pornografía no es solo un hábito vergonzoso o una adicción común, sino una prisión invisible, una cadena espiritual alimentada a diario por miles de millones en silencio. Y ahora, después de atravesar las capas más profundas de este misterio, llegamos a la revelación final. La pornografía no es únicamente una batalla individual, es un altar colectivo, un pacto oculto que roba, mata y destruye mientras se disfraza de placer y libertad. Ese altar invisible se sostiene con miradas, clics y deseos no confesados. Allí, el enemigo se fortalece, alimentando su red de dominio espiritual. Cada caída, cada repetición, cada secreto guardado en la oscuridad es un ladrillo más en esa construcción tenebrosa. Y cuanto más sólido se vuelve ese altar, más imposible parece romper las cadenas. Por eso tantos intentan y fallan, lloran y recaen, convencidos de que no hay salida. Pero existe una verdad que el enemigo teme: no tiene poder alguno delante del Hijo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. No es solo una frase de consuelo, sino una sentencia espiritual definitiva. No importa cuán fuertes sean las cadenas, ni cuánto tiempo alguien haya estado atrapado. Delante del poder de Cristo, toda prisión invisible pierde autoridad. La llave que el enemigo intenta esconder siempre estuvo en las manos del Salvador. Él es quien rompe pactos, destruye altares, expone las sombras y devuelve la luz. La verdad oculta que necesitabas escuchar es esta: la pornografía es una puerta espiritual, pero no es la puerta final. Existe una salida, existe liberación, existe una vida nueva, no basada en la vergüenza, sino en la gracia.
Y esa libertad no es fruto de la fuerza humana, sino de rendirse al Hijo que venció la muerte y el infierno. Solo Él puede arrancar las cadenas, limpiar las marcas en la mente y restaurar lo que parecía perdido para siempre. Pero atención, esta guerra no termina con una decisión aislada. Es una batalla continua que exige vigilancia, oración, confesión y una búsqueda constante de la presencia de Dios. Las tinieblas siempre intentarán regresar, siempre buscarán una grieta. Pero cuando la luz ocupa el corazón, la oscuridad no puede permanecer. Por eso no luches solo. No creas en la mentira del aislamiento. La vergüenza mantiene cerrada la celda. La confesión abre la puerta. No estás escuchando este mensaje por casualidad. Tal vez en este momento haya una cadena apretando tu alma, marcas en tu mente que llevas desde hace años. Tal vez tu familia esté sufriendo en silencio sin que nadie sepa el verdadero motivo. Pero escucha bien, hay libertad. El Hijo sigue libertando. Él sigue rompiendo pactos ocultos y devolviendo esperanza. La misma voz que dijo, sea la luz, puede declarar sobre tu vida, sé libre. Y ahora, ante esta revelación, queda en tus manos una elección: seguir alimentando el altar invisible del enemigo o entregarte a aquel que rompe prisiones y devuelve la verdadera libertad. Esta decisión puede cambiar no solo tu mente, sino tu eternidad. Escribe en los comentarios, yo elijo la libertad en Cristo. Y suscríbete ahora a este canal, porque aún hay verdades ocultas que deben salir a la luz, secretos espirituales que el mundo quiere silenciar, pero que aquí serán revelados. No te quedes fuera de la próxima revelación. Lo que está por venir puede transformar tu fe y tu destino. La batalla es real, las cadenas son reales, pero la victoria también lo es.